¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a RPP. Hoy nos encontramos con Ailina Agüero. Ella es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y ella está especializada en temas de tecnología y de información. Entonces, con ella vamos a conversar hoy día acerca de la brecha digital que tiene nuestro país y cómo es que podemos cerrar de a pocos esta brecha. Bienvenida, Ailina, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que Acá nada, estoy. para ir introduciendo este tema, ¿cómo es que se entiende, cómo es que se mide la brecha digital? Bueno, hay diferentes aproximaciones a la brecha digital. Lo que podemos decir en este caso, básicamente para que se entienda, es que simplemente es la desigualdad entre, o la diferencia entre quienes acceden y no acceden a las tecnologías de información y comunicación, ya sean los teléfonos móviles, internet, actualmente que está muy a la vista esta desigualdad, y bueno, todo tipo de tecnologías. Desde los inicios del estudio de esta rama, digamos, esta diferencia se enfocaba básicamente en el acceso. Ujú. Si está ahí disponible o no la tecnología para poder utilizarla, digamos una dimensión física. Ok. Luego, con el paso del tiempo ya se fue pensando en el uso, qué clase de uso se está haciendo, digamos ya es como una segunda etapa. Ujú. Y posteriormente ya se habla de la apropiación de las tecnologías. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo yo puedo manejar mi uso de esas tecnologías? Si soy consciente de mis derechos, de mis obligaciones en el uso de estas tecnologías, de los riesgos inherentes al uso de las tecnologías, si lo puedo utilizar, por ejemplo, con un fin útil para mí, productivo, como lo estamos haciendo en el contexto actual, para Ujú. trabajar, para educarnos, para estar de cierta forma en contacto con el gobierno, entre otros. Ujú. Eh, eh, Y en las zonas hay una brecha muy grande que se acentúa, sobre todo en las zonas rurales de nuestro país. sí, bueno, como te comentaba inicialmente, hay muchas dimensiones que podemos considerar Ujú. en la brecha digital. Una de ellas es la que tú mencionas, la brecha geográfica, urbano-rural. Ujú. Esa es una de las brechas que de hecho más destaca en nuestro país por la aún insuficiente disposición de infraestructura. Si bien es cierto, durante las últimas décadas, bueno, la última década en especial ha habido muchos esfuerzos para hacer el despliegue de esta infraestructura, aún como por ejemplo, digamos, la red dorsal, varios proyectos regionales que tienen este esfuerzo por llegar a las zonas más alejadas de nuestro país. Aún en este momento se visibiliza la brecha urbano-rural por lo que estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Se tienen que llevar tablets para las zonas rurales que tengan ya el internet incorporado. ¿Por Ujú. qué? Porque lamentablemente todavía para el desarrollo de la infraestructura. Como decía, ha habido un avance importante, sí, Ujú. en ese tema, pero digamos, otro aspecto ya sería lo que me mencionaba de luz, es que las poblaciones más alejadas van a hacer uso de esta tecnología, qué beneficios, primero, si están enterados o conscientes de todos los beneficios que aportan de los riesgos. El tema de la privacidad de la información es, como ves, hay muchos aspectos a considerar. Y no solamente es geográfico. Por ejemplo, también en los diversos estudios que se han realizado en el mundo en desarrollo, especialmente, hay otros aspectos que influyen, como por ejemplo el nivel educativo, como es por el tema educativo, por el tema de los ingresos, por el tema de la edad. También Ujú. quienes son más jóvenes obviamente tienen mayor facilidad en relación a los adultos mayores. También tiene que ver con el tema del sexo. En muchos países, especialmente digamos en India, Bangladesh, Pakistán, son los hombres quienes tienen mayor acceso a las tecnologías. Las mujeres a veces tienen que escapar o buscar Ujú. formas para poder acceder. Claro. En nuestro país también existe la brecha. Y sobre eso de la edad,
me parece bastante interesante porque muchas veces los jóvenes estamos todo el tiempo con la tecnología y los adultos, sobre todo los adultos mayores, no, pero no solamente porque no sepan, sino también porque desconfían del uso de la tecnología. ¿Cómo se puede luchar contra esto y hacer que no que vuelvan, sino que comiencen a confiar en esto, en este nuevo sistema? Sí, bueno, básicamente es un tema de actitud y creo que no solamente es, digamos, la población de 60 años a más. De repente, una misma al introducir su tarjeta de crédito para utilizar alguna plataforma tiene ese temor. Entonces, esto simplemente es en la medida en que uno lo vaya experimentando, lo vaya usando. Y es más, en estudios que se han realizado también desde el Instituto de Estudios Peruanos, hemos visto que la presencia de un adolescente o una persona joven en un hogar puede ser clave para incentivar este uso también, en la medida que un adulto mayor va viendo que la experiencia de uso de estos jóvenes, entonces puede irse generando paso a paso esta confianza y que es crucial en el contexto de este Claro. momento. Y como decías, parte de la brecha también es un tema de capacitación, de saber usar estas herramientas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para llevar más educación sobre las nuevas tecnologías a toda la población? Bueno, definitivamente implementar planes de capacitación. Yo diría, dado que, bueno, esta brecha digital, digamos, es una brecha más a las que se añade a las que ya existen en nuestro país. Hay brechas de todo tipo, por ejemplo, si se habla una lengua indígena, eso ya genera una gran diferencia. Si tienes determinado tipo de ocupación, también hay muchas más diferencias. Entonces es una más, digamos, y lamentablemente añade a profundizar estas diferencias en nuestro país. Entonces, ¿qué se pueden hacer? Yo diría capacitaciones orientadas a poblaciones que ya tienen esta situación de desventaja o desigualdad. Por ejemplo, en Argentina, de lo que recuerdo mucho, se ha hecho muchos esfuerzos para hacer capacitaciones a lo largo de todo el país con, digamos, con mujeres, con adultos mayores, digamos, una estrategia focalizada para que estas personas que ya se encuentran en desventaja puedan conocer los beneficios potenciales del uso de estas tecnologías, pero algo que yo recalco mucho también es el tema de los riesgos, porque sí, las tecnologías, digamos, constituyen una herramienta para un fin, no podemos decir la tecnología en sí misma, es un tema de utilizarla, conocerla como una herramienta para estudiar, trabajar, encontrar nuevos potenciales mercados, entre otros. ¿Y qué tan importante sería que estas mismas capacitaciones se instalen en las escuelas? Perdón, no te escucho muy bien. ¿Qué tan importante sería que este tipo de capacitaciones no se hagan simplemente focalizadas, sino también se instalen en las escuelas para que los niños, desde que son chicos, crezcan con esto? Sí, definitivamente también esa es otra alternativa que de hecho desde hace más de una década se viene implementando en países de la Unión Europea. Allá ya hay desde hace mucho tiempo programas en las escuelas que, digamos, se asocia a lo que es literatura como competencias digitales. Y ahí los niños crecen con esa formación sobre lo que mencionaba hace un momento. La identidad digital, los derechos, cuáles son los riesgos, cómo puedo yo discernir sobre la veracidad de un contenido, hacer un uso, digamos, consciente de estas tecnologías. Sería importante que en esta época especialmente, y no sabemos por cuánto tiempo más todo va a estar operando de esta manera digital, entonces sería importante que esta formación se vaya brindando paulatinamente en las escuelas también, sobre todo con los niños y niñas que absorben esta información mucho más rápido. Claro. Y ya para ir cerrando la entrevista, una pregunta un poco más amplia. Tengo entendido, según cifras del INEI, que al 2019 solo el 39.3% tenía acceso a Internet, pero en zonas rurales esta cifra baja muchísimo a 4.8%.
La pregunta va un poco sobre cómo se encuentra, con estas cifras que son bien duras, cómo se encuentra el Perú a nivel Latinoamérica. Bueno, te puedo comentar acerca de un estudio que realizamos desde el Instituto de Estudios Peruanos también, entre 2017 y 2018, en que vimos que sí, justamente fue un estudio comparativo de 6 países. Perfecto. Y Perú, digamos, se encontraba en la mitad de la tabla. Por encima teníamos Argentina, Colombia y luego Perú en cuanto al uso de Internet. En el tema de telefonía móvil, por ejemplo, sí, Perú se encontraba, digamos, relativamente mejor, ahí, digamos, a la par. Todos los países, siempre nosotros decimos en los estudios como que el acceso a la telefonía móvil es como el aspecto democratizador. ¿Por qué? Porque mucha más gente lo tiene, llega a mucha más gente. Incluso en las zonas rurales también encontramos importantes niveles de tenencia de dispositivos móviles, de uso de Internet, pero bueno, hay mucho todavía por profundizar, por ejemplo, género. En este estudio que te comentaba, vimos sobre usos específicos para educación, para trabajo, para relacionarse con el gobierno. Y, por ejemplo, en el tema laboral, 1/3 de los usuarios de Internet mencionaba que lo utilizó para ese fin, para el fin laboral. Pero, digamos, había una diferencia importante entre hombres y mujeres. Era, digamos, de los hombres lo habían utilizado en 38%, mientras que las mujeres solo un 20%. Y una situación similar para el tema educativo. Entonces, como ves, hay muchas aristas de la brecha. Bueno, Aylin, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Esta entrevista se ha dado en el marco de la campaña Integración al Bicentenario, la tercera edición que trabaja RPP. Yo soy Francesca Raffo y ya nos vemos en el siguiente Facebook Live.